Tomar asiento. Me gustaría dar la bienvenida a todos. Algunos están llegando ahora, otros ya estaban. Algunos se están conectando ahora también por Facebook, por Zoom. Damos la bienvenida a la iglesia virtual. Queremos recordar a los hermanos siempre que traigan sus cuadernos de anotaciones. Es muy importante que podamos ser edificados, fortalecidos, y que el principio espiritual de la palabra de Dios sea un tesoro para nuestra vida. Amén. Así que vamos a atesorar la palabra de Dios en el corazón. Como el salmista David decía, ¿no? Guardo tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. La única manera de poder vencer el pecado, la única manera de poder ser victorioso en nuestro día a día es atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Amén. ¿Lo creen? Amén. Vamos a dar entonces la secuencia a nuestro estudio del libro de Primera de Corintios. Así que bueno, los chicos ahí van a estar poniendo en el proyector y vamos a hacer la lectura. Es un capítulo corto, pero tiene mucho contenido para nosotros, para nuestra vida, para la aplicación personal. Así que te invito a que podamos estar atentos y podamos ahí estar con un corazón receptivo a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere ministrar en esa noche. Bueno, vamos con el versículo número 1. Dice: de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bueno, la carta a los Corintios, recapitulando un poco, es una carta de disciplina. Es una carta donde Pablo escribe para poder solucionar algunos problemas a la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia grande, una iglesia que estaba en una ciudad muy pecaminosa, donde el pecado abundaba por ser una ciudad comercial, marítima. Era una ciudad cosmopolita, tenía muchos inmigrantes. Entonces, por naturaleza, era una ciudad que tenía mucho conflicto espiritual. Entonces, Pablo en los capítulos anteriores estaba hablando sobre la inmadurez, pero ahora Pablo habla sobre algo más profundo del carácter, que es el pecado practicado. Y él dice: de cierto que se oye que hay entre vosotros fornicación tal cual aún no se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Era un problema de incesto. Muchos comentaristas bíblicos dicen que hasta para los romanos, hasta para la cultura de ellos, ese pecado era un pecado que no era tolerado. Después, versículo 2: y vosotros estáis envanecidos. Y aquí es importante que nosotros podamos detenernos un poco. ¿Qué tiene que ver con el envanecimiento? Tiene que ver con el orgullo. El orgullo en tolerar el pecado. El orgullo en aceptar el pecado como ser mente abierta. ¿Viste que estamos hoy en nuestra cultura? ¿Viste? ¿Cuál es la palabra que nosotros más escuchamos hoy en nuestros tiempos? Diversidad, mente abierta, tolerancia. Y es la tendencia que se viene para la iglesia, la tendencia que va a venir a confrontar los principios de la palabra de Dios contra la iglesia. Y la iglesia va a ser tildada como una iglesia que no tolera, porque para el mundo el amor de Dios es un amor que acepta todo. Pero la pregunta que yo hago: ¿quién determina lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién determina las cosas que son y las cosas que no son? Es la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que los corintios, así como nosotros en nuestro contexto, ellos estaban envanecidos, y hoy vemos muchas de nuestras denominaciones, ese pecado, la tolerancia al pecado está barriendo denominaciones enteras. Denominaciones que en su momento fueron aquellos que llevaron el evangelio al mundo, hoy están siendo denominaciones arrasadas y destrozadas por todo tipo de ideologías. Entonces vemos Pablo atacando el problema: envanecimiento, el tolerar el pecado. Es como que los corintios decían: estamos orgullosos porque aceptamos la persona tal como es. Y la verdad, eso es una mentira. Es no querer confrontar el problema, es no querer aceptar que algo que está mal, porque Dios dice que está mal. Y muchas veces pasa con nosotros.
Toleramos el pecado, pues no queremos confrontarlo, no queremos tratarlo. Y dice, vosotros estáis envanecidos, no deberáis más bien haberos lamentado. Lamentado, o sea, el pecado siempre tiene que traer a nosotros preocupación. Cuando hay pecado en nuestra vida y cuando no hay un lamento sobre el pecado porque el corazón está endurecido. La inmadurez de la iglesia de Corinto estaba a tal punto que ya ellos no sentían el pecado. Era un pecado gravísimo, el incesto era un pecado gravísimo, pero ellos no se estaban lamentando por él. De la misma manera que ir a iglesia puede pasar con nosotros. Cuando el pecado es practicado, el corazón se endurece. Y cuando el corazón endurece, nosotros seguimos practicando y seguimos practicando. Y si Dios no hace algo, en nuestra vida, nosotros acabamos perdiendo. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando nosotros practicamos el pecado, cuando hay pecado en la iglesia, siempre son afectadas las personas. No es que si vos pecás, eso se termina con vos. Siempre lo que haces tiene un radio de acción muy grande. El pecado contamina el cuerpo de Cristo. El pecado contamina el propósito de Dios en la iglesia. Y la iglesia no podría tolerarlo como muestra de amor. Vos amás a tu cuerpo, no vas a permitir que una gangrena, una carne podrida acabe afectando todo un miembro de tu cuerpo. ¿Qué pasa si hay una parte de tu cuerpo que está infectada y vos no lo tratás? Esa parte infectada va a empezar a crecer, va a empezar a aumentar, la carne se va a pudrir y vas a tener que amputar una parte de tu cuerpo. De la misma manera, si el pecado no es tratado en la iglesia, siempre causa muerte espiritual. Pablo estaba mucho más preocupado por la tolerancia al pecado de la iglesia que por el pecador en sí. Era grave lo que estaba pasando en la vida de ese individuo. Una persona que se había acostado o estaba teniendo una relación. No se sabe si convivía con la mujer de su padre, si su padre era muerto o no. Pero en sí el hecho es que una persona en la iglesia estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre. Era grave. Pero más grave todavía era el pecado de la iglesia que toleraba ese pecado. Era más grave eso. Porque la iglesia como luz, como columna y baluarte de la verdad, tiene la misión de exponer lo que está mal. Porque como dice la palabra, si la luz no alumbra, ¿cuán grandes tinieblas tendremos? La luz tiene que alumbrar. La luz tiene que alumbrar. Y esta es la misión de la iglesia de Corinto. Y Pablo estaba llamando la atención. Ustedes se están jactando de la tolerancia, pero la tolerancia de ustedes hasta el pecado, ese pecado está devastando todo el cuerpo de Cristo. El pecado practicado y no confrontado trae ceguera espiritual. ¿Y qué es la ceguera espiritual? No hay discernimiento. No podemos discernir lo que está bien y lo que está mal. No hay sentido común. Ellos no pensaban bien acerca de Dios. El problema de la iglesia de Corinto que tenían un problema con Dios. A no pensar bien acerca de Dios, no podía discernir el problema que estaban teniendo. Amén. De la misma manera también con nosotros, que de iglesia, cuando nuestro pensamiento acerca de Dios está equivocado, no podemos tener un sentido común para poder tener un buen juicio acerca de las cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Por eso es importante mantener la pureza, confrontar el pecado en nuestra vida, decir las cosas que son como son, el pastor Gustavo siempre me ha enseñado mucho a llamar las cosas como son, a llamar las cosas por su nombre. Cuando nosotros queremos llamar las cosas por nombre que no es, lo único que traemos es confusión. La iglesia de Corinto vivía esta realidad, confusión, porque no llamamos las cosas por su nombre. ¿Querés tener victoria sobre tu vida? ¿Querés tener claridad sobre tu vida? Llama las cosas que son por su nombre. Llama las cosas por su nombre. Y vamos a vivir una vida con claridad. Amén. El problema del pecado y el problema con el cual Pablo está tratando de solucionar era que era una actitud deliberada. ¿Ok? Y aquí en el versículo 2 dice, no deberáis más bien haberos lamentado,
para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. ¿Por qué Pablo está diciendo que había que quitar a la persona? Pablo está diciendo deliberadamente, la persona que tiene ese tipo de actitud tiene que ser excluida de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué Pablo está tomando determinada decisión? O Pablo está diciendo a la iglesia que tome esta decisión. Porque era un pecado que no estaba siendo dispuesto a hacer. O sea, la persona que estaba cometiendo ese pecado no estaba dispuesta a arrepentirse. No se había arrepentido de su pecado. Era algo deliberado. Era algo que estaba trayendo mucho perjuicio a la iglesia. Y aquí Pablo tiene una sentencia, que tal persona tenía que haber sido excluida del cuerpo de Cristo. Ahora la pregunta que quiero dejar para nosotros, querida iglesia, ¿qué hacemos nosotros si determinado tipo de problema pasa en nuestra iglesia? ¿Qué pasa si ese tipo de problema acontece en la iglesia? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestra posición? Viste que hay muchas personas que dicen, de cuando hay un asunto polémico en esa índole, siempre va a haber personas que dicen que nosotros no podemos juzgar, ¿no? Porque, y citan el texto de Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero también la palabra dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Cómo es el asunto? ¿Se puede juzgar? ¿No se puede juzgar? Según Mateo capítulo 7, cuando Jesús habla del juicio, Jesús está hablando que hay dos formas. El juicio se aplica a dos contextos diferentes. El primero se aplica a un juicio de sentencia, cuando hay una sentencia sobre algo y sobre alguien. Pero también juicio tiene que ver con discernimiento. Cuando Jesús habla que no podemos juzgar para no ser juzgado, Jesús está hablando del juicio hipócrita. ¿Qué es el juicio hipócrita? Yo juzgo a los demás, pero hago exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde se aplica el juicio? El juicio sano siempre se aplica cuando los parámetros con que yo juzgo a los demás, yo puedo aplicar a mi propia vida. Entonces estoy apto para juzgar. Estoy apto para emitir una sentencia porque yo primero aplico a mi propia vida. Ese es un juicio justo. Hay cosas que nosotros tenemos que tomar una postura. Nosotros tenemos que decidir lo que está bien, lo que está mal. El Señor nos dio a nosotros un sentido de discernimiento. El cuerpo de Cristo tiene que discernir lo que está bien y lo que está mal. Y va a haber muchas cosas, y va a pasar muchas cosas en el cuerpo de Cristo que va a meritar de nosotros una postura. Estamos en un contexto donde están viniendo muchas olas a la iglesia. Muchas olas. Y esas olas están barriendo a congregaciones porque no toman postura. Porque quieren congraciarse con el mundo. Porque quieren aceptar el mundo para ganar el mundo. Y esa es una mentira. Jamás vas a ganar el mundo siendo como el mundo. Jamás. Solo vas a ganar el mundo siendo de Cristo. Solamente Cristo tiene el poder para ganar el mundo. El mundo no tiene poder para cambiar el mundo. Una persona que está en el pozo no puede ayudar al otro a salir del pozo. Para sacar a una persona del pozo, primeramente vos tenés que estar afuera. Entonces nosotros tenemos que juzgar. No en un sentido de emitir sentencia a las personas, pero tenemos que discernir. Tenemos que discernir lo verdadero, lo falso. Tenemos que tener una postura clara de las cosas. La Biblia es la única regla de fe y práctica para nuestra vida. No es un parámetro de la opinión de las personas. No es un parámetro de lo que dice la televisión. No es un parámetro de la moda. No es un parámetro de lo que dice el gobierno. El parámetro es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que plantarnos firmes en lo que dice la palabra de Dios. El asunto no es lo que siento. El asunto no es lo que supuestamente Dios me habló. El asunto es lo que dice la palabra. Y lo que Dios me habló tiene que estar fundamentado en la palabra. ¿Cuántas veces hay falsas enseñanzas, falsas doctrinas? Y el único fundamento que las personas tienen es que Dios le habló. Pero si Dios te habló algo que no está fundamentado con la palabra, es mentira. ¿Amén? ¿Están todos acá? Amén. Amén. Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado que al que tal cosa ha hecho, o sea, Pablo ya emite una sentencia. ¿Por qué? Porque la persona que había cometido tal pecado necesitaba una disciplina.
Y la disciplina nunca es para condenación. La disciplina siempre es para corrección y restauración y para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 5. Perdón, versículo 4, perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, versículo 5, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está diciendo aquí, y es muy importante que entendamos eso, el cuerpo de Cristo otorga una protección para tu vida. Cuando vos estás en el cuerpo de Cristo, espiritualmente estás con una cobertura espiritual. Vos tenés esa cobertura espiritual y tenés una comodidad social. Lo que Pablo está diciendo aquí, la persona que cometió tal pecado necesita ser excluida de esa protección. Porque mientras ella tenga esa protección, ella se va a sentir cómoda en su postura y no se va a arrepentir. Pero si esta persona sale de la protección del cuerpo de Cristo, ella va a estar sobre el dominio de Satanás. Y Satanás le va a bombardear. Y quizás con ese bombardeo la persona puede arrepentirse. Pablo está diciendo, vamos a quitar la comodidad de esa persona para que la persona pueda tener una oportunidad de arrepentimiento. ¿Cuántas veces pasa, queridos hermanos, que las personas se sienten incómodas con sus pecados dentro de la iglesia? Y la iglesia no proporciona para la persona la disciplina necesaria para que la persona salga de esa zona de confort. El propósito de Dios no es aceptar a todo el mundo como son. Dios no te acepta como sos. Dios te acepta a pesar de lo que sos. Pero Dios espera una respuesta de cada uno de nosotros. Pero cuando el pecado es practicado y repracticado, la persona necesita una disciplina. Y esa disciplina siempre es para arrepentimiento. Entonces Pablo está diciendo, no de una manera mala, que la persona sea entregada hasta atrás. Está diciendo que la persona salga de la comunión del cuerpo, para que la persona pruebe afuera lo que es vivir bajo el yugo del enemigo y quizás eso la haga volver en sí. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? El hijo pródigo sale de la protección de la casa de su padre. El hijo pródigo pensó que lejos de la casa de su padre iba a estar mejor. ¿Pero qué vivió afuera? Vivió oprobio, destrucción, falta de propósito, y eso lo hizo caer en sí. Cuando estaba comiendo la comida de los chanchos, hizo caer en sí y decir, en la casa de mi padre estaba mucho mejor. Bueno, ese es el propósito de Pablo, que la persona que había cometido tal pecado, si ella viviera en ese camino, esa persona se iba a perder. Pablo no estaba pensando solamente en el cuerpo, estaba pensando en esa persona también. Esa persona necesitaba ser salvada, pero la única manera de sacarlo de esa comodidad era excluirla del cuerpo, para que a través de los bombardeos del enemigo afuera, ella podría caer en sí y decir, bueno, necesito arrepentirme porque lo que he hecho está mal. Muchas veces el cuerpo tiene que tomar posturas. Nosotros tenemos que tomar posturas, no podemos aceptar. ¿Cuántas veces aceptamos el chismerío en la iglesia? ¿Cuántas veces aceptamos personas que critican a otros? ¿Cuántas veces aceptamos divisiones? Y no podemos hacerlo. No podemos avalar lo que está mal. Porque cuando nosotros confrontamos lo que está mal, le estamos dando a la persona la oportunidad de arrepentirse. Y la iglesia, como un cuerpo vivo, la iglesia, unos a otros, nosotros lo que hacemos es sanamos unos a otros. Pero si hay compatibilidad en el pecado, si el pecado nos compatibiliza uno con el otro, la iglesia se contamina, la iglesia se infecta y la iglesia es amputada a través de una división. Amén. Amén. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Bueno, es importante el tema de la levadura, porque ahora Pablo entra en una otra sección del capítulo, porque Pablo está hablando sobre la razón por la pureza de la iglesia. La levadura se emplea para representar la influencia, y eso es lo que Pablo está diciendo. El pecado tendría que ser confrontado y disciplinado porque hay una influencia en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Toda la masa. Pablo está hablando acá de la masa, de la levadura. En el Antiguo Testamento, ellos no tenían como nosotros la levadura en polvo,
o la levadura esa que compramos, ¿vos viste el cuadradito? ¿Cómo se hacía el pan en el Antiguo Testamento? Era una masa vieja que puesta la masa nueva hacía de fermentar, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Esta masa vieja que usaban semana tras semanas, muchas veces se contaminaba y muchas personas podrían morir por la contaminación de ese alimento. La Pascua era maravilloso como Dios pensaba en todo, porque la Pascua, Dios le dijo a su pueblo que ellos tenían que pasar la Pascua con un pan sin levadura. ¿Y qué era un pan sin levadura? Era una masa completamente nueva, hecha de cero. Y eso es lo maravilloso. Dios está diciendo, quitad la levadura vieja, quitad aquellas cosas que están corrompiendo la vida en el cuerpo de Cristo. Muchas veces nosotros necesitamos empezar de cero. Muchas veces nosotros necesitamos dejar lo que ya conocemos. Cosas que están contaminando tu vida. A veces las cosas que contaminan tu vida no tienen que ser necesariamente cosas malas. Hay muchas cosas buenas, entre comillas, que contaminan tu vida. Y eso es la levadura, que te infla, que corrompe lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Hay que sacar la levadura vieja. Versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura contamina toda la masa? O sea, el pecado aceptado, actitudes que no están bien aceptadas, contamina el cuerpo de Cristo. Contamina. Las pequeñas cosas que a veces pasan desapercibidas y parecen ser insignificantes, son las que más lastiman y son las que más contaminan al rebaño. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, es el mismo en el principio de lo cual estábamos hablando. Sacar lo viejo, sacar lo que contamina, sacar aquellas cosas que están limitando tu vida, empezar de cero muchas veces, dejar nuestros conceptos, dejar lo que nosotros creemos que es lo correcto, sino lo que la Biblia dice que es lo correcto. ¿Cuántas veces el Señor no puede renovar nuestras vidas porque estamos atados a cosas viejas? Estamos atados a lo que ya conocemos. Por lo que Dios hizo en el pasado, nosotros creemos que Dios tiene que hacer exactamente lo mismo ahora. Y esas cosas que no son necesariamente cosas malas, acaban impidiendo que el propósito de Dios se cumpla hoy en nosotros. Muchas veces también la levadura que tenemos que sacar es la influencia de las cosas de afuera. Nosotros como jóvenes, ¿cuántas cosas nos están influenciando? La televisión, la moda, lo que dicen los artistas, la música. Algo que empecé a prestar atención, cómo la música tiene influencia sobre la vida de las personas. Cómo la música entra, porque la música es algo espiritual. Cómo la música entra y determina muchas veces el patrón de conducta de las personas. Eso es lo que Pablo está diciendo aplicado a nosotros hoy. Sacar esa levadura que te está contaminando. Esos programas de televisión que vos sabés que no agradan a Dios. Esa música que escuchás que sabés que no tiene nada de edificante. Esas amistades que te están influenciando a ir en contra de los valores de Dios. Pero también las cosas que te afectan y que te influencian son las cosas que te identifican. Vos te identificas con ellas. Y lo que Pablo está diciendo, quita tu identificación de las cosas de afuera, identificate con Cristo. La persona que busca a Cristo quiere todo lo de Cristo. La persona, o sea, Pablo decía, el espiritual busca lo espiritual, el carnal busca las cosas de la carne. Si vos sos una persona espiritual, si vos apuntás a ser una persona espiritual, tenés que identificarte con Cristo y todo lo que tiene que ver con Cristo en la vida de las personas del cuerpo. Entonces, cuando hay algo raro, vas a saber identificar, y vas a saber juzgar y vas a saber discernir para apuntar al camino que corresponde. Amén. Cristo murió para que nuestros pecados fueran perdonados. Cristo murió para que lo viejo se quedara atrás. Así como los judíos, ¿no? Cuando salen de Egipto, ellos cruzan el mar, ellos salen de la tierra de pecado, ellos salen de la esclavitud de Egipto. Nosotros, a través de Cristo, salimos de la esclavitud del pecado. Ahora es una masa nueva. Ahora la levadura vieja quedó atrás, ahora es una masa nueva. Ahora somos nuevas personas, tenemos nuevos afectos,
nuevos deseos, una nueva forma de pensar, una nueva forma de hablar, una nueva forma de discernir, una nueva forma de ver la vida. Y es eso lo que Pablo está diciendo a los Corintios. Y es esa la aplicación para nosotros. La Pascua nueva, la masa nueva, Cristo resucitado en nosotros. Amén. Necesitamos una renovación constante, una renovación de adentro hacia afuera. Muchas veces, querida iglesia, vivimos una vida donde queremos desde afuera cambiar adentro. No, Cristo nos cambia de adentro hacia afuera. Él habla dentro de tu corazón. Él te lleva a un cambio por medio de una revelación nueva de Cristo, una identificación con las cosas de Cristo. Y te va cambiando de dentro para afuera. Va cambiando tu forma de ser, tu forma de ver, tu forma de comportar, tu conducta. Y eso refleja en el cuerpo, y eso refleja en tus amistades, eso refleja en cómo haces las cosas. Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y las personas del mundo necesitan ver una iglesia auténtica. Las personas necesitan ver una iglesia verdadera. Una iglesia verdadera. Si hay algo que admiro siempre en una persona, es lo auténtico que es. Por más que esa persona tenga un montón de defectos, un montón de fallas, pero si hay algo que siempre uno admira es lo auténtico. No importa lo raro que sea, pero lo auténtico. El mundo quiere ver la autenticidad de la iglesia. El mundo quiere ver una iglesia verdadera. Algo que me llamó mucho la atención, que nosotros tuvimos hace un par de semanas, ¿no? Estábamos celebrando el aniversario del pastor, el cumpleaños del pastor Gustavo, y una persona que estaba viendo, ¿no? Toda la celebración, cómo el cuerpo se unió para que podamos honrar, porque la honra entre nosotros es muy importante. La palabra dice que debemos honrar a los líderes, a los que trabajan incansablemente para la edificación del cuerpo. Y esta persona dijo algo que realmente me llamó la atención. Dijo, qué bueno es ser parte de ese grupo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando la vieja levadura es limpiada, cuando la iglesia cambia de mentalidad, cuando el amor de Cristo es genuino, cuando la vida de Jesús fluye en nosotros, no hay otra cosa que las personas de afuera ven, que es el deseo de ser parte de ese grupo. Viste que la iglesia primitiva, la palabra dice que Dios añadía a las personas que tendrían que ser salvadas. Era eso. Porque las personas de afuera veían a la iglesia y decían, quiero ser parte de eso. Una iglesia auténtica, una iglesia verdadera, las personas quieren ser parte de eso. El mundo necesita algo que los desafíe. Y la iglesia que vive una postura firme, una iglesia que no negocia sus valores, una iglesia que no negocia la palabra, los principios de la palabra, es una iglesia que atrae al mundo. Viste que Jesús dijo, ¿no? Él cita una parte de las escrituras que dice, cuando Él sea levantado, atraería muchos a ellos. Y es eso, cuando Cristo es levantado en medio de nosotros, por medio de nuestras actitudes, cuando Cristo es levantado por medio de la muerte de cada uno de nosotros, cuando Cristo es levantado por medio de la renovación de nuestra vida, las personas del mundo son atraídas hacia nosotros. Y se cumple lo que la palabra dice, que muchos vendrían a nosotros a causa de Él. Muchos van a venir a Cristo muchos van a venir a nosotros a causa de Cristo en nosotros. Por eso es que debemos constantemente ser renovados, ser trabajados, limpiados por Cristo, porque es la única manera donde las personas sean atraídas a Él. Amén. Debemos vivir, el versículo 7, el versículo 8 también nos enseña que debemos vivir una Pascua constante. Ya no es como antes, que una vez por año esta masa vieja era eliminada para dar una masa nueva. También eso simboliza el sacrificio, el antiguo sistema sacrificial, que una vez al año las personas tenían que cargar una ovejita al hombro, tenían que ir al sacerdote para hacer un sacrificio, pero ahora el sacrificio es constante porque Jesús pagó la deuda. Ahora nosotros podemos todos los días
ser una Pascua viva, una Pascua constante, una masa nueva, sin levadura, sin nada que corrompa, porque ya fuimos comprados por un buen precio. Ya no hay nada que nos impide, ya no hay obstáculo. Jesús quitó el obstáculo. Jesús pagó el rescate. Ahora somos una masa que no tiene levadura. Somos una masa nueva, una masa que no contamina. Amén. Podemos vivir en gozo, en alegría, y podemos contagiar a otros con ese amor, y podemos influenciar a otros con ese amor, y no ser influenciados por lo de afuera, sino que lo de adentro trae los de afuera. El versículo 9, Pablo entra en una otra sección del capítulo que habla sobre la separación cristiana. La palabra santidad significa separado. La palabra dice, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Dios exige de nosotros separación. La iglesia tiene que ser separada. Dios llamó a la iglesia del mundo para ser separada del mundo. Y el versículo 9, Pablo lo que está diciendo es, les di una advertencia, pero ustedes no lo escucharon. Versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo está diciendo, les di una advertencia, les escribí, pero ustedes no me hicieron caso. ¿Cuántas veces tomamos malas decisiones, cometemos errores porque no obedecemos a nuestros líderes, no obedecemos a las personas que Dios puso en nuestra vida? Creemos que sabemos cómo hacer las cosas, creemos que podemos hacer la nuestra, y después lo único que cosechamos es confusión, es pecado, es destrucción. Versículo 10. No absolutamente con los fornicarios de ese mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo aquí está usando un ejemplo, pero se aplica a todo tipo de pecado. Pablo está diciendo, escribí una carta para que ustedes no sean influenciados por el pecado, sea cual sea el pecado, sea la fornicación, sea el adulterio, sea la ira, sea la mentira, sea el chismerío. Nosotros necesitamos estar separados. Y si hay algo en nuestra vida, y si hay algo en nuestro carácter que no glorifica a Cristo, el Señor exige que podamos trabajar en Él. Algo que hablando con el pastor Gustavo me llamó mucho la atención, nunca había pensado en eso. ¿Sabe por qué Dios nos disciplina en la tierra? Para que no tengamos la condenación eterna. Las personas que Dios juzga al mundo, pero disciplina a los suyos. ¿Ok? El juicio de Dios para el creyente es acá. ¿Y cuál es el juicio de Dios para el creyente? La disciplina actual que vos y yo estamos viviendo. Y eso es glorioso, porque esa es una preparación para tener el carácter de Dios. Cuando lo que vos estás enfrentando, Dios está trabajando en tu vida para que esa disciplina te forme conforme el carácter de Cristo. Pero las personas que no acepten la disciplina de Dios van a tener que enfrentar al juicio eterno. Así que todo lo que ves en tu vida que necesita ser tratado, trátalo ahora. Ahora es el momento. Ahora es el momento. No permita que eso corrompa tu vida. No permita que eso haga leudar toda la masa. No permita que eso contamine a las personas que te rodeen. No seas egoísta. No seas egoísta, porque no es solamente vos, es todo lo que está a tu alrededor. Tus malas decisiones van a afectar a tu entorno, lastiman, dividen. La mezcla. Hace 2 semanas el pastor Gustavo me predicó sobre el alfarero, cómo Dios moldea nuestras vidas. La mezcla es algo muy peligroso. La mezcla es más peligrosa que el veneno en sí, porque la mezcla engaña. La mezcla muchas veces tiene apariencia de algo bueno, tiene apariencia de algo que no pasa nada, pero es tan destructiva como el veneno. Y cuando hay mezcla, el alfarero tiene que sacar la mezcla para moldear el vaso. Y Pablo está diciendo, yo les escribí una carta y les dije que no os juntéis con aquellos que practican el pecado deliberadamente. El Pablo no está teniendo tanta
tanta preocupación con los de afuera. Lo que Pablo está diciendo, el peligro es los que adentro están y están dividiendo, los que están adentro y están haciendo todo lo que no tienen que hacer. El mezclado, la mezcla es peor la mezcla. Los fornicarios. La fornicación era algo muy común en Corinto. Recordando que en Corinto era una ciudad que tenía una acrópoli, con un templo a la diosa Venus o Afrodite, dependiendo el comentarista, pero el culto era orgías sexuales. O sea, la ciudad de Corinto es una ciudad que estaba muy familiarizada con lo perverso, pero acá se aplica todo, saquen la mezcla, saquen lo que influencia. ¿Y qué es la mezcla? Es un poquito de Dios y un poquito del mundo. ¿Cuántas veces, querida iglesia, estamos acá, estamos adentro, pero nuestro corazón está afuera? ¿Cuántas veces las personas de afuera te influencian más que la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la música secular te influencia más que la adoración? ¿Cuántas veces las conversaciones de afuera te llaman más la atención que las de adentro? Si a vos te gusta el mundo, si a vos te gusta, si vos disfrutás del mundo porque sos un mundano. Y no te digo esto para condenar, sino para que podamos realmente autoevaluarnos. Si a vos te gusta lo de afuera porque sos de afuera, y el Señor en esta noche te está llamando de vuelta a que saques la mezcla de tu vida, que definas de una vez por todas. Querida iglesia, la indefinición es una definición. Debemos definir por qué lado vamos a estar. Como Elías, que dijo al pueblo: si Baal es tu Dios, seguilo. Si Dios es tu Dios, seguilo, pero no podemos estar encima del muro. No podemos seguir un poquito de Dios, un poquito del mundo. Si Dios es el 99% de tu vida, Dios no es nada para ti. Porque Dios no acepta mezcla. Eso es lo que tenemos que entender. Dios no acepta la mezcla, por eso Él trabaja en tu vida. Dios no acepta un poquito de cada cosa. Él va a hacer la obra completa. Dios no va a parar hasta que haga la obra completa en tu vida, y esa obra implica sacar lo mezclado, sacar aquellas cosas que te están influenciando, que están robando tu atención, que te están desviando la mirada de Cristo. En esa noche el Señor nos advierte a volver sus ojos solamente en Él, a quitar nuestros ojos de todas esas cosas bonitas que suenan muy lindo, pero que no tienen ningún tipo de sentido, que no te edifica, que no suma en nada para tu vida. Estamos en el mundo, pero no somos de Él. Somos embajadores de Cristo. El Pablo estaba diciendo en el versículo 10, no es que ustedes tienen que salir del mundo, ustedes tienen que tener trato con los inconversos, pero ustedes no son parte de Él. Ustedes tienen que influenciar al mundo, pero con el mundo influencia tu vida, porque hay algo que está faltando. Hay algo que está faltando. La falta de identidad no nos lleva a un propósito, y eso siempre va a redundar en nuestra conducta. Cuando hay identidad y propósito, y hay una conducta firme. En ese tiempo, querida iglesia, más que nunca necesitamos convicciones firmes. Necesitamos decir: la Biblia dice esto y punto. No podemos negociar. Se viene una ola muy fuerte sobre la iglesia. Ustedes ya lo están viendo. Nosotros ya lo estamos viendo. Películas, series, documentales, comentarios. Se está viniendo una ola muy fuerte, y esa ola no va a admitir incertidumbre, no va a admitir mezcla. Necesitamos definirnos, necesitamos salir de la indecisión. ¿Con quién te identificas? ¿Con quién te identificas? ¿Qué es lo que maneja tu vida? ¿Qué es lo que decide en tus momentos de crisis? ¿Qué es lo que decide tu vida? ¿Qué es lo que vos te estás identificando? Porque en sí tus decisiones tienen que ver con lo que vos te identificas. ¿Te estás identificando con Cristo o con el mundo? Y no digo en el mundo las cosas malas, así grotescas, pero hay cosas del mundo que parecen buenas. ¿Con qué te estás identificando? Cuidado, iglesia.
Y eso es en el versículo 11. Cuidado con los que dicen que son, pero no son. Versículo 11. Más bien, os escribí que no os juntéis con alguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pablo está hablando de asociarnos, estar asociado con esas personas. Entendamos algo: si vos te identificas con Cristo, vas a buscar todo lo que tiene que ver con Cristo. Si vos estás identificado con Cristo, no vas a dar bolilla cuando alguien venga con algo que no es, porque tenéis una dirección. La identificación te da una dirección. Amén. Algo que Pablo también nos está llamando la atención es que necesitamos un don. En ese tiempo, para la iglesia, necesitamos un don muy específico, que es el don de discernimiento. Y justamente el don de discernimiento te permite juzgar lo que es y lo que no es, y acomodar cada cosa en su lugar. Nosotros tenemos que entender, iglesia, que tenemos una responsabilidad individual. ¿Y sabe cuál es? Asociarte con el verdadero. Vos sos el que decide. Vos aprendes todo. El pastor puede hablar, puede enseñar, pero en definitiva vos sos el que decidís con qué te identificás. Y esa es tu responsabilidad. Tenemos una responsabilidad corporativa, que no es aceptar el pecado y luchar por la santidad del cuerpo. No estamos diciendo que vamos a ser perfectos, porque no somos, pero estamos luchando por lo verdadero. No somos perfectos, pero somos perfectos en Cristo, entonces luchamos por lo verdadero. No estamos diciendo que nunca vas a caer, no estamos diciendo que nunca te vas a equivocar, pero te vas a levantar, te vas a limpiar y te vas a volver al camino de vuelta, identificándose siempre con Cristo, mirándolo a Él, autor y consumador de la fe. Amén. La gangrena es algo muy peligroso. Una gangrena en el cuerpo te va a hacer amputar una parte de tu cuerpo. Algo en tu vida que no está bien con Dios te va a hacer caer y va a dañar el cuerpo de Cristo. Sácalo. Pablo aquí reitera lo que dice al principio: sácalo, saca el pecado, saca lo que está identificándote con el mundo, saca esa llamada tolerancia con las cosas que no son, porque te van a matar espiritualmente, ya te está matando. Aún hay tiempo de sanarlo, sanalo. Tenemos que tomar la postura correcta, dejar todo lo que corrompe la fe sencilla. El sábado pasado el pastor habló mucho sobre la fe sencilla. ¿Qué es la fe sencilla? Ese amor por Cristo, el amor de cuando nos convertimos, vivir esa relación, esa vida, ese deseo de conocerlo más. Saca todo lo que te impide de llegar a eso. Estructuras viejas, influencia del mundo, tus propios deseos, tus sueños personales. Saca todo eso y ponemos nuestra mirada solamente en Cristo. Versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están adentro? Pablo está diciendo: Dios juzga a los de afuera. Quédate tranquilo con ellos. Pero ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer adentro. Es nuestra responsabilidad. La responsabilidad de la iglesia es definir un camino, es marcar un rumbo, es decir lo que está bien y lo que está mal, porque la Biblia lo dice, no porque nosotros lo creemos, simplemente porque la Biblia lo dice. Y es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Versículo 13. Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo está diciendo: quita lo perverso entre vosotros. Aquí está diciendo, hay dos connotaciones. Primera, la persona que literalmente había pecado y no se había arrepentido. Pero también la otra connotación: quita lo perverso de tu vida. Todos nosotros tenemos áreas de perversidad. Todos nosotros tenemos cosas que ser tratadas. Quítalo. El Señor nos llama a iglesia, primero, identificar el problema. Tenés que hacer una autoevaluación, una autorreflexión. Pensar:
meditar en tus caminos, meditar cómo está siendo tu conducta, meditar qué es lo que estás permitiendo en tu vida que te está corrompiendo. ¿Cuál es la levadura vieja que te está corrompiendo? ¿Qué es lo que tienes que quitar? La palabra nos llama a luchar por la santidad, a luchar por lo verdadero. Nos da una razón para la pureza. ¿Y cuál es la razón para la pureza? Cristo. Cristo. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No está hablando de perfección, está hablando de intención. De intención. Tenemos algo valioso, que es Cristo. Tenemos algo grandioso, que es Cristo. Tenemos una razón por la cual pelear, que es algo eterno, es algo verdadero. Aquí el Pablo nos da la razón por la cual tenemos que buscar la santidad. Y Pablo nos está llamando a una separación, a separarnos. Vos no vas a influenciar a nadie si sos igual a ellos. ¿Por qué tenés los conflictos que tenés? ¿Por qué las personas chocan contigo? ¿Por qué las personas no se identifican contigo? Porque tienes algo diferente, que al principio les choca, pero al mismo tiempo los atrae. Y es Cristo en vos. Así que el Señor nos llama a vivir la vida que le agrada a Él. Nos llama a sacar lo viejo y cada día vivir la Pascua nueva, cada día vivir una relación nueva. El pastor siempre nos está enfatizando que lo de ayer no me sirve, necesito algo nuevo ahora. Y eso es el significado de la Pascua. Constantemente una revelación nueva de Cristo. Cristo me enseñó algo nuevo ayer, pero quiero algo nuevo hoy, necesito. Me gustaría invitarte a que podamos realmente a vivir ese principio en nuestro día actual. Más que nunca lo necesitamos. Porque lo que se viene para la iglesia, con una vida superficial, no lo vamos a poder soportar. Estamos viendo denominaciones enteras siendo arrastradas. Estamos viendo grandes líderes siendo influenciados por ideologías. Estamos viendo el pecado generalizado en muchas denominaciones. Pero la palabra de Dios dice que aquel que permaneciere firme será salvo. La palabra dice que para la iglesia fiel hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta para nosotros. Pero necesitamos identificarnos con Cristo. Necesitamos limpiar nuestra vida de la masa vieja y cada día tener una revelación nueva de Cristo. Amén. Te invito a que te pongas de pie.